Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Cómo puede ser que el director de The Flash, uno de los mayores fracasos de la historia de DC, siga al frente del nuevo Batman, The Brave and the Bold? No es una pregunta cualquiera. Porque si Andy Muschietti realmente permanece como director de este proyecto, entonces el futuro del DCU se está jugando en una jugada de alto riesgo. Y ni siquiera James Gunn parece dispuesto a confirmarlo abiertamente. Antes de entrar de lleno en esto, si este tipo de contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, considera suscribirte. Estamos a punto de alcanzar una nueva meta importante aquí en el canal, y tu apoyo puede ser justamente lo que nos impulse a llegar allí. De verdad, gracias por estar aquí. Y dime una cosa, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjalo abajo en los comentarios que voy a leer absolutamente todos. Andy Muschietti lo dijo cara a cara. Sigue siendo el director de Batman, The Brave and the Bold. No fue un anuncio oficial. No hubo comunicado de prensa. Fue una conversación informal, en un restaurante, con un fan. Pero sus palabras dejaron claro que él está al tanto del guión, conoce la historia y sigue vinculado directamente al proyecto. Eso por sí solo debería cerrar el debate. ¿O no? Porque aquí es donde todo se complica. James Gunn, que suele ser extremadamente vocal y entusiasta con los proyectos que supervisa, ha mantenido un silencio casi absoluto cuando se trata de Brave and the Bold. Ninguna mención directa a Muschietti. Ninguna reafirmación pública de su rol. Ni siquiera una frase típica de respaldo. Solo una serie de evasivas, comentarios ambiguos y, como mucho, fotos de eventos donde Andy aparece en segundo plano, casi por accidente. Y es precisamente eso lo que abre la puerta a la duda. Si de verdad está 100% confirmado como director, ¿por qué se evita mencionarlo? ¿Por qué no hay entusiasmo desde el estudio? Algo no cuadra. Porque incluso si la producción está en etapa temprana, lo mínimo sería que Gunn, como arquitecto del nuevo DCU, defendiera la visión y el equipo detrás de su nuevo Batman. Pero no lo hace. Y cuando no lo hace, el fandom lo percibe. Ahora bien, hay un detalle que muchos están pasando por alto. Muschietti dijo que conoce el guión, que le han compartido el avance de la historia. Y eso no es un gesto menor. Nadie, ni siquiera un director con contrato previo, recibe ese tipo de información si el estudio tiene pensado reemplazarlo. Al menos no en un universo tan controlado como el que Gunn y Safran están intentando construir. Pero claro, ¿y si justamente ese guión fuera una especie de última prueba? ¿Y si lo que está en juego no es el rol de Muschietti en sí, sino su capacidad de interpretar ese guión con la visión correcta? Hay precedentes en Hollywood, donde se comparte el material con varios directores al mismo tiempo, y el estudio decide después quién está más alineado con la narrativa que se quiere construir. Y aquí viene lo más delicado. Porque si Welcome to Derry, la serie precuela de It dirigida por Muschietti, resulta un éxito rotundo, él se fortalece internamente. Su nombre se vuelve una apuesta segura. Pero si la serie falla, eso podría ser justo la excusa que algún ejecutivo necesita para forzar una sustitución. Así que sí, Muschietti está en el proyecto. Pero eso no significa que seguirá en él. Y justo cuando parece que todo está decidido, hay un factor externo que podría alterar el tablero completo. Te lo cuento en el siguiente bloque. Lo que hace este debate tan intenso no es solo la figura de Andy Muschietti, sino lo que representa dentro del nuevo DCU. Una apuesta de continuidad tras el mayor desastre financiero de la historia reciente de la franquicia. The Flash fue más que un fracaso comercial. Fue un símbolo de todo lo que no debía repetirse. Y, sin embargo, el mismo director que firmó ese tropiezo parece haber salido intacto, como si el naufragio nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué? ¿Qué vio James Gunn en él que el resto del público no consigue ver? Los argumentos a favor de Muschietti suelen apoyarse en un punto muy específico: las escenas del Batman de Ben Affleck y Michael Keaton dentro de The Flash. Y hay que decirlo, algunas de ellas funcionan. La persecución en moto con el Batman de Affleck tiene ritmo,
Tiene coreografía y captura cierto espíritu del Batman animado que tantos recuerdan con nostalgia. Incluso la Batcueva de Keaton fue recreada con un nivel de detalle visual impresionante. Pero, ¿es eso suficiente para entregar al director el proyecto más simbólico de toda una fase del DCU? Porque si somos honestos, el uso de Michael Keaton en The Flash fue más una estrategia de nostalgia que una decisión narrativa coherente. Sacar a ese Batman de su Gotham gótica, de la estética Burton, fue como desconectarle el alma. Visualmente era él, sí. Pero el tono, la música, la atmósfera... todo parecía una imitación, una réplica sin la esencia original. Y para muchos, entre los que me incluyo, eso es imperdonable cuando hablamos de personajes icónicos. Y no olvidemos el detalle del traje del Batman de Ben Affleck, aprobado por Muschietti. Uno de los diseños más criticados en toda la historia del personaje. Saturado, artificial, con proporciones que rozan lo grotesco. ¿De verdad este es el criterio visual que debería liderar una nueva etapa del Caballero Oscuro? Porque si eso fue un error, ¿qué garantiza que no lo vuelva a repetir? El problema no es que Muschietti no tenga talento. Dirigió It con pulso firme, y su nueva serie parece tener una factura técnica notable. El problema es que el fandom no olvida. Y cada vez que se mencione su nombre como director de Brave and the Bold, la sombra de The Flash aparecerá detrás, y eso condiciona la percepción pública. Condiciona la campaña de marketing, y condiciona inevitablemente la recepción del propio filme. Y aunque algunos confían en que esta será su redención, lo cierto es que a día de hoy, esa redención aún no ha comenzado. Y si algo le juega en contra, es precisamente la comparación inevitable que viene a continuación. Porque no hay debate sobre Batman que no acabe chocando con el otro director. El que ya está construyendo su propia visión sin necesidad de pedir permiso. Y ahí es donde la diferencia se convierte en abismo. James Gunn no es solo el arquitecto del nuevo DCU, es también su rostro más visible, su voz más activa y, en muchos casos, el protagonista involuntario del marketing. No hay foto de Superman donde Gunn no esté en el centro. No hay anuncios sin su firma. Y sin embargo, cuando se trata de Batman, Brave and the Bold, su presencia se desvanece. Y eso, en el fondo, revela mucho más de lo que parece. Porque si Andy Muschietti sigue vinculado al proyecto, no es solo por su trayectoria, es por su cercanía directa con Gunn. Ambos han coincidido en múltiples eventos, han trabajado bajo el mismo paraguas de Warner y se han mostrado en sintonía creativa. ¿Significa eso que Muschietti es el hombre adecuado para dirigir al nuevo Batman? No necesariamente, pero sí significa que, a ojos de Gunn, es alguien que merece otra oportunidad. Y aquí entra en juego un dilema complejo. Estamos ante una decisión basada en méritos o en lealtades internas. La percepción externa es clara. Tras dirigir The Flash, Muschietti debió haber quedado fuera del círculo principal del nuevo DCU. Pero no solo se mantuvo dentro, fue asignado al proyecto más delicado de todos, y eso crea una narrativa muy difícil de sostener públicamente. Porque a diferencia de Creature Commandos, que juega en terreno animado, o incluso de Peacemaker, que tiene un tono más irreverente, Brave and the Bold requiere legitimidad desde el primer segundo. Y si el director arrastra una losa de desconfianza tan pesada como The Flash, ¿cómo se construye esa legitimidad? Gunn podría haber cortado por lo sano y reiniciado completamente el equipo, pero no lo hizo. Y eso lo vincula directamente con cualquier posible fracaso del proyecto. Si el filme funciona, Muschietti será reivindicado. Pero si fracasa, la responsabilidad no será solo suya. También será de quien decidió mantenerlo en el timón. Y ahí, la lealtad puede volverse un arma de doble filo. Lo curioso es que Gunn sabe perfectamente cómo funciona la percepción pública. No es ingenuo. Ha trabajado en franquicias como Guardians of the Galaxy, donde cada decisión estética y cada movimiento de cámara son parte del discurso narrativo. Y aún así, en este caso, eligió apostar por alguien que genera más dudas que certezas. La pregunta es si esa apuesta será sostenida hasta el final. O si ya se está preparando un plan B entre bastidores. Porque en el fondo, nada está sellado hasta que la cámara empieza a rodar. Y en Warner, eso aún no ha ocurrido.
No hay forma de evitarlo. Cualquier intento de introducir un nuevo Batman en el cine, ahora mismo, está condenado a convivir con el eco de Matt Reeves. The Batman fue un éxito en taquilla, un acierto estético indiscutible y, sobre todo, un ejemplo de control absoluto de tono. Reeves no solo entendió al personaje, lo reconstruyó desde las sombras, aplicando una atmósfera que mezcla el cine noir con la brutalidad emocional de un cómic moderno. Ese listón está ahí. Y no es bajo. Es un Everest que Brave and the Bold tendrá que escalar. O resignarse a quedar siempre por debajo. Y aquí es donde el problema se vuelve casi estructural. Porque Brave and the Bold no puede parecerse demasiado a The Batman, pero tampoco puede alejarse demasiado de él. Si se torna demasiado colorido, se sentirá superficial. Si intenta competir en oscuridad, perderá por comparación. Es una trampa narrativa y visual que requiere una precisión quirúrgica. ¿Y quién debe manejar esa cirugía? Andy Muschietti. Un director que por ahora no ha demostrado ese nivel de sutileza. No es solo cuestión de talento, es cuestión de visión. Y si la visión es errática, como lo fue en The Flash, el proyecto nace con una fractura interna. Matt Reeves ha construido una Gotham que respira en cada fotograma. Las escenas no solo están bien dirigidas, están perfectamente ambientadas. Cada farola, cada sombra, cada nota del piano en la banda sonora, todo apunta a un universo cerrado, coherente y magnético. Ahora imaginad que un nuevo Batman aparece con un traje más colorido, en escenas diurnas, con una ciudad menos opresiva. El contraste sería brutal. No solo entre películas, sino dentro del propio espectador, que inevitablemente comparará y juzgará. Y lo más complejo es que esa comparación no se podrá evitar, porque ambos filmes coexistirán en cartelera. Aunque pertenezcan a universos distintos, ambos llevarán el mismo nombre: Batman. Uno estará dirigido por Reeves, con su tono serio y denso. El otro, por Muschietti, con la incertidumbre de un pasado reciente que pesa. Y aquí es donde Brave and the Bold corre el mayor riesgo de todos: parecer un subproducto, algo menor, algo derivado, cuando en realidad está intentando fundar la versión principal del personaje dentro del DCU. Esa presión, esa expectativa silenciosa, se sentirá en cada avance, cada tráiler, cada póster. Y mientras el Batman de Robert Pattinson crece con solidez hacia su segunda entrega, el Batman de Brave and the Bold aún no tiene ni rostro confirmado. Está en la etapa más vulnerable de todas, la de la especulación pública, y cada paso mal dado, en casting, dirección artística o enfoque tonal, será comparado, analizado y sentenciado, bajo la sombra ineludible de Matt Reeves. Andy Muschietti sigue siendo, oficialmente, el director de Brave and the Bold. Pero que no nos engañe el silencio de James Gunn, ni una foto casual en un evento. El proyecto aún no tiene fecha concreta de rodaje, y eso, en la práctica, significa una cosa: su posición no está asegurada. A día de hoy, no hay contrato público, no hay actor confirmado, no hay guión final cerrado. Lo único que hay es una promesa en voz baja, que puede evaporarse si la percepción general cambia. Y eso nos lleva a un punto crítico. ¿Cuándo tomará Warner la decisión definitiva? La respuesta, muy probablemente, no está en un despacho de los estudios, sino en una serie de terror. Welcome to Derry, la precuela de It, es el primer proyecto de Andy Muschietti tras The Flash, y su desempeño puede marcar un antes y un después. Warner lo sabe. Internamente, hay sectores que aún ven al director como un talento visual con potencial, alguien capaz de crear atmósferas potentes y manejar personajes intensos. Pero el flop del Velocista Escarlata dejó una herida profunda, tanto en términos de imagen como de confianza ejecutiva. Y esa herida no se cierra con promesas. Si Welcome to Derry triunfa, si demuestra una dirección madura, una narrativa sólida y genera conversación real en redes y crítica especializada, será difícil justificar cualquier cambio abrupto en la silla de dirección de Brave and the Bold. Al contrario, se fortalecerá la narrativa de redención. Esa narrativa gusta mucho en Hollywood.
Muschietti pasaría de responsable del mayor fracaso de la DC moderna a director incomprendido que renació desde las sombras. Y, sinceramente, esa narrativa sería muy conveniente también para Gunn, que podría mantenerlo sin comprometer su autoridad. Pero si Welcome to Derry falla, si la crítica la destroza, si los números en Max no acompañan, si el fandom la rechaza, la presión sobre Warner será otra. No hablamos solo de métricas. Hablamos de percepción, de titulares, de credibilidad. Un segundo traspié consecutivo colocaría a Muschietti en una posición insostenible, y su continuidad dependería exclusivamente del respaldo personal de Gunn. En un entorno corporativo, eso rara vez basta. Y hay otro elemento que complica la ecuación: The Batman Partulacum. La secuela dirigida por Matt Reeves llegará antes que Brave and the Bold, lo que significa que cualquier paso en falso del proyecto de Muschietti será amplificado por el contraste. Mientras Reeves consolida su visión como la definitiva en el imaginario colectivo, Andy tendrá que justificar por qué su Batman merece coexistir, y no desentonar. Por eso, esta decisión no será comunicada mañana, ni pasado. Warner esperará, medirá reacciones, evaluará tendencias, observará Welcome to Derry como quien escanea el terreno antes de mover ficha. No hay prisa, porque en la industria las decisiones más delicadas se toman en silencio. Pero una cosa está clara: cuando llegue la hora, no habrá lugar para medias tintas. O Andy Muschietti demuestra que puede liderar una franquicia clave, o el relevo será inevitable. La presencia de Rick Flag Sr. en Superman. El hombre del mañana podría parecer anecdótica, pero no lo es. De hecho, este personaje se está convirtiendo, en silencio, en una figura crucial dentro del nuevo DCU de James Gunn. Es el protagonista de Creature Commandos, aparece en Peacemaker 2, y ahora está vinculado directamente al próximo gran proyecto de Superman. No es solo una constante, es el eje narrativo de una idea más profunda. Un soldado veterano que, desde dentro del sistema, desconfía abiertamente de los metahumanos. James Gunn lo ha perfilado como una especie de antítesis del Nick Fury del MCU. Mientras Fury tejía redes para unir héroes, Flag Sr. parece empeñado en deshacerlas. Actúa por convicción, pero con métodos cuestionables. Representa el punto de vista del gobierno, el miedo al poder sin control, el argumento institucional contra la existencia de seres superiores, y cuanto más avanza la historia, más se radicaliza. En las series y películas ya lanzadas, vemos cómo su visión se endurece, cómo va dejando de ser un agente para convertirse en un ideólogo. Y aquí es donde la situación se vuelve interesante. Porque su participación en El Hombre del Mañana podría marcar un antes y un después. Si Rick Flag Sr. es el responsable de ciertas decisiones del gobierno en la película, eso lo posiciona como una figura de poder real dentro del DCU. Más allá de su pasado militar, lo que Gunn está construyendo es un antagonista moral, uno que no necesita superpoderes para desafiar a Superman. La gran pregunta es si este arco terminará con su caída, o con su ascenso. Porque si Gunn realmente quiere sembrar conflictos que exploten en fases futuras, Flag Sr. será un peón clave. O quizás, algo mucho más peligroso. Mientras el universo cinematográfico de DC aún busca su identidad bajo el mando de Gunn y Safran, hay un terreno en el que la editorial está logrando algo que parecía perdido: confianza. Las ediciones Absolute de sus cómics clásicos están viviendo un renacimiento inesperado. Y están funcionando. No solo en ventas, sino en relevancia cultural. Reimpresiones de Batman, Año 1, All Star Superman, Kingdom Come o Crisis en Tierras Infinitas están agotando tiradas completas, y no por nostalgia vacía. La razón es otra: están ofreciendo exactamente lo que el público está pidiendo al cine, pero en papel. La línea Absolute no es barata, no es ligera y no es superficial. Son ediciones premium que tratan al lector como alguien que quiere profundidad, peso emocional y arte elevado. Y funcionan porque no tratan a los personajes como productos virales, los tratan como mitos. Cada página está impresa con respeto, y eso se nota en el diseño, en los extras editoriales, en la selección curatorial. En una época de algoritmos y narrativas diluidas,
Estos volúmenes demuestran que la fórmula sigue ahí y que no necesita reinvención. Solo respeto. Y ese respeto, irónicamente, está viniendo del lugar más tradicional de todos: las librerías. Lo más irónico es que muchas de estas historias ya han sido adaptadas en cine o animación, pero en versiones recortadas, domesticadas o estéticamente inestables. All Star Superman, por ejemplo, fue adaptado en animación hace años, pero con un tono muy inferior al original de Grant Morrison y Frank Quitely. Mientras tanto, la edición Absolute permite revisitar esa obra en todo su esplendor, sin filtros ni concesiones. Lo mismo ocurre con La broma asesina o Superman. Hijo rojo. La paradoja es clara. Los cómics están enseñando cómo se hace, pero el audiovisual no está escuchando. Y esto no es solo una tendencia de coleccionismo. No se trata de fans nostálgicos cerrando ciclos. Hay lectores nuevos comprando estas ediciones como puerta de entrada al universo DC. Jóvenes que descubren a Superman a través de For All Seasons, o que se obsesionan con los villanos tras leer Arkham Asylum de Grant Morrison y Dave McKean. Esta renovación del interés demuestra que, incluso sin un universo compartido, los pilares temáticos de DC siguen vigentes, y que su potencial narrativo no depende de interconexiones, sino de claridad autoral. Este fenómeno debería enviar un mensaje claro a Warner. Si los títulos Absolute son los que más venden, más resuenan y más perduran, ¿por qué no trasladar esa lógica al cine? ¿Por qué no apostar en grande por obras cerradas, visualmente osadas, escritas por guionistas con voz propia? En lugar de intentar agradar a todos con estructuras genéricas, DC Studios podría mirar hacia su propio archivo y encontrar ahí la brújula que tanto necesita. Porque en este momento, el verdadero DCU que está funcionando no tiene efectos especiales ni multiverso. Tiene tinta, papel y una identidad clara. Durante años, cada vez que un proyecto de DC fracasaba, el primer nombre que caía era el del director. David Ayer, Zack Snyder, Patty Jenkins, Josh Trank. Todos recibieron críticas desproporcionadas, como si un universo compartido pudiese depender exclusivamente de una visión individual. Pero tras más de una década de tropiezos, y con tantos estilos distintos ensayados, empieza a surgir una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no era el director? ¿Y si hay algo más profundo, más estructural, que está bloqueando a DC desde dentro? El patrón se repite. Directores con voz autoral clara se ven forzados a recortar, regrabar o justificar decisiones editoriales de última hora. Visiones que empiezan ambiciosas terminan mutiladas en montaje. Y el resultado no es solo una mala película, es una audiencia confundida, que deja de confiar incluso cuando el talento está presente. Porque el problema real parece estar en la falta de umbral. Umbral de confianza, de riesgo, de permitir que una visión se sostenga aunque no sea perfecta. Eso es lo que Marvel supo manejar durante una década, y lo que DC, con tanta rotación y reinicio, ainda no ha logrado domar. A este punto, no se trata de elegir entre más oscuro o más ligero, ni siquiera entre Gunn o Snyder. La pregunta central que la Warner debe responder es: ¿están dispuestos a dejar que una historia respire? ¿Apostar por arcos largos sin sabotajes internos? Porque la calidad no surge del control absoluto. Surge del compromiso con una identidad. Y si hay algo que las recientes cancelaciones, reboots y silencios han demostrado, es que la identidad de DC Studios aún está en construcción. Y eso no se resuelve con otro nombre en la silla de dirección. Se resuelve arriba, donde se toman las decisiones de verdad. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes lo que está en juego. Este canal está a punto de alcanzar una nueva meta. Y cada suscripción cuenta. Si quieres seguir navegando este universo con nosotros, con análisis profundos, teorías consistentes e información con peso, dale al botón de suscribirse. Lo que viene es grande. Y tu apoyo marca la diferencia. Antes de cerrar este vídeo, quiero que me dejes un comentario con el nombre de tu ciudad o país desde donde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta comunidad de centinelas. Yo leo todo. Siempre.